Rusia había sido el tercer mundo, original de Europa. Dos notas. Lessing y Wilson citados por Joy Warner en Safe for Democracy, Oxford. Alex Carey, Taking the Risk Out of Democracy, University of Illinois, 1997. En decadencia. En relación con Occidente hasta la Primera Guerra Mundial, al tiempo que cumplía la función estándar de suministrar recursos, mercados y oportunidades de inversión. El caso ruso fue especial por su magnitud y poderío militar, factor este de creciente importancia después de haber cumplido el papel protagónico en la derrota de la Alemania nazi y alcanzado la talla de superpotencia en el terreno militar. Pero sus amenazas principales siguieron siendo las mismas que acechan por fuera del mundo occidental, el nacionalismo independiente y el efecto del virus. Sobre estas premisas es posible explicar el ilogismo lógico de que hablaba el Departamento de Guerra en 1945, en sus preparativos para que Estados Unidos tomara el control de gran parte del mundo y tendiera un cerco militar alrededor de Rusia, negándole al adversario cualquier derecho equiparable. El ilogismo percibido se esfuma tan pronto nos damos cuenta de que la Unión Soviética tal vez coqueteaba con la idea de unirse a la creciente oleada mundial en la que el hombre del común aspira a horizontes más vastos y encumbrados. Los planes eran por consiguiente lógicos y necesarios, por más ilógicos que puedan parecer a simple vista. Prestantes académicos están básicamente de acuerdo. John Lewis Gaddis data con realismo el origen del conflicto Rusia-Estados Unidos en 1917 y explica que la pronta invasión por parte de Occidente fue un acto justo de legítima defensa. Se emprendió en respuesta a una intervención profunda y de posible gran alcance del nuevo gobierno soviético en los asuntos internos, no solo de Occidente, sino prácticamente de todos los países del mundo, a saber, el desafío de la revolución a la mismísima supervivencia del orden capitalista. Unas notas, citado por Melvin Leffler en A Preponderance of Power, Stanford, 1992, página 78, John Lewis Gaddis de Long Pace, Oxford, 1987, página 10. El cambio de ordenamiento social en Rusia y la posibilidad de que el desarrollo ruso pudiera infectar a otros justificaban, por lo tanto, la invasión a ese país. El ataque es pues defensa, otro ilogismo lógico que adquiere coherencia cuando se entiende correctamente el mecanismo doctrinario. Los mismos argumentos dan razón de la persistencia de las políticas básicas de Estados Unidos y otras potencias occidentales antes, en medio y después de la Guerra Fría. Siempre en defensa propia. Nótese que la invasión defensiva de Rusia de 1918 es otra precursora de la doctrina de la guerra preventiva declarada en septiembre del 2002 por nacionalistas radicales en pos de su sueño imperial. Volvamos a la notable discontinuidad en la historia de la política internacional. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Robert Jervis, un elemento es el hecho de que la Unión Americana se convirtió en protagonista de la escena mundial, desplazando a sus rivales europeos y valiéndose de su incomparable riqueza y poderío para organizar el sistema mundial con cuidado y pericia. Pero Jervis pensaba más bien en la paz democrática. Durante siglos los europeos se habían dedicado a masacres entre sí, conquistando entre tanto la mayor parte del mundo. En 1945 se dieron cuenta de que el juego no iba más. La próxima partida sería la final. Las potencias occidentales aún pueden apelar a la violencia contra los débiles e indefensos, pero no unas contra otras. El conflicto entre superpotencias de la Guerra Fría también se ciñó a esta comprensión, aunque no sin correr riesgos extremos. La interpretación estándar discrepa de esto. La paz democrática refleja una feliz combinación de normas e instituciones liberales tales como la democracia representativa y las economías de mercado. Hay una nota.
Mark Lafay en Review of International Studies 29-2003 para un recuento crítico de la convención. Aunque esos factores tienen peso real, su contribución a la notable discontinuidad no se puede evaluar correctamente sin prestar la atención debida a la conciencia de que la civilización occidental estaba al borde de aniquilarse a sí misma, gracias al seguimiento racional de sus prácticas tradicionales. Ahora Europa disfruta de paz interna, tal como Norteamérica, desde que su población nativa fue poco menos que exterminada. Se conquistó la mitad de México, se fijó la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y el término Estados Unidos pasó del plural al singular hace 50 años. A escala mundial, sin embargo, las prácticas, las instituciones y la cultura dominantes permanecen inmutables en gran parte. Los presagios no se pueden desestimar a la ligera. Tiempos peligrosos. La preocupación por las amenazas del presente es generalizada y realista. En febrero de 2002, el famoso reloj del juicio final del Boletín de los Científicos Atómicos fue adelantado 2 minutos hacia la medianoche. Aún antes de que la administración Bush promulgara su estrategia de seguridad nacional y su revisión de la postura nuclear, que hicieron correr escalofríos por todo el mundo. Con distintas amenazas en mente, el analista estratégico Michael Crepon calificaba los últimos días del 2002 como los tiempos más peligrosos desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Un grupo de trabajo de alto nivel concluyó: entramos en una época de peligro especialmente grave ahora que nos disponemos a atacar a un adversario despiadado, Irak, que muy posiblemente tiene acceso a armas de destrucción masiva. Es probable que semejantes peligros se agraven en largo plazo como consecuencia de la fácil apelación a la violencia, como han enseñado tantos. Las razones ocultas tras estas preocupaciones merecen un escrutinio más minucioso, pero un enfoque demasiado estrecho podría inducir a error. Hay unas notas. Michael Crepon, analista estratégico del Henry L. Stevenson Center citado por Faye Bowers y Howard LaFranchi en Christian Science Monitor, 31 de diciembre de 2002. Gary Hart y Warren Rudman, copresidentes America Steel, Unprepared Steel in Danger Council on Foreign Relations 2002. Podemos forjarnos una opinión más realista sobre ellas preguntándonos por qué la crisis de los misiles de Cuba fue un tiempo peligroso. Las respuestas atañen directamente a los peligros que tenemos por delante. A una palabra de la guerra nuclear. La crisis de los misiles fue el momento más peligroso de la historia humana, comenta Arthur Slinsen el 22 de octubre del 2002. En una conferencia en La Habana con motivo del 40º aniversario de la crisis y a la que asistieron algunas de las personas que la vivieron por dentro, quienes en ese entonces tomaban las decisiones sin duda entendieron que el destino del mundo estaba en sus manos. No obstante, los asistentes a la conferencia pueden haber quedado impactados con algunas de las revelaciones. Se les informó que en octubre de 1962 el mundo estuvo a una palabra de la guerra nuclear. Un tipo de apellido Arkhipov salvó al mundo, dijo Thomas Blanton, del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, entidad que ayudó a organizar el evento. Se refería a Vasily Arkhipov, un oficial de submarino de la Unión Soviética que bloqueó una orden de disparar torpedos con cabezas nucleares el 27 de octubre en el monumento más tenso de la crisis, cuando los submarinos fueron atacados por destructores de Estados Unidos. Con toda seguridad la reacción habría sido devastadora y hubiera dado paso a una guerra mayor. A los partícipes de las decisiones de entonces y de la retrospección de 40 años después, no hubo que recordarles la advertencia del presidente Eisenhower de que una guerra mayor destruiría el hemisferio norte. Hay unas notas. Marion Joy en Boston Globe, 13 de octubre del 2002. Kevin Sullivan en Washington Post, 3 de octubre del 2002.
Eisenhower citado por Madden Evangelist en Working Paper 19. Cold War International History Project Woodrow Wilson International Center for Scholars de diciembre de 1997. El paralelo entre el manejo que le dio Kennedy a la crisis y las deliberaciones del presidente Bush sobre Irak fue un tema recurrente en la reunión, informó la prensa, con muchos de los participantes acusando a Bush de hacer caso omiso de la historia y afirmando que habían venido a asegurarse de que no volvería a suceder y a ofrecer enseñanzas para las crisis de hoy, entre las que destacan los debates del presidente George W. Bush en torno a un ataque a Irak. Schlesinger no fue sin duda el único en hacer ver que Kennedy optó por la cuarentena como alternativa a la acción bélica, mientras que Bush se empeña en la acción bélica. Ni se supone el único que quedó desconcertado al enterarse de lo cerca que estuvo el mundo de la destrucción, incluso bajo la opción menos agresiva. En su autorizada relación de la crisis de los misiles, Raymond Garforth observa que en Estados Unidos la aprobación del manejo dado por Kennedy a la crisis fue casi universal. La afirmación es justa, pero que esa aprobación fuera merecida es ya otro asunto. El enfrentamiento acabó reduciéndose a dos cuestiones básicas. Uno, que Kennedy prometiera que Estados Unidos no invadiría Cuba. Y dos, que declarara en público que el país reiteraría sus misiles nucleares Júpiter de Turquía en la frontera con Rusia y dirigidos a su centro vital. Kennedy terminó negándose a los dos. Solo accedió al compromiso secreto de retirar los misiles que de todas maneras ya estaban destinados a ser reemplazados por submarinos nucleares polares. Se rehusó a cualquier promesa formal de no invadir a Cuba. Más bien siguió conduciendo una política activa para debilitar y remover el régimen de Castro, incluyendo operaciones encubiertas contra Cuba, como anota Garforth. Al agudizarse la crisis en un gesto francamente provocador, se entregaron los misiles al alto mando turco con pompas y ceremonias el 22 de octubre. Joy en Boston Globe, 13 de octubre del 2002. Garforth comenta que el evento sin duda alguna fue advertido en Moscú, pero no en Washington. Allá sería visto presumiblemente como otro ejercicio de ilogismo lógico. Como los poderosos moldean la historia, el momento más dramático de la crisis de los misiles estuvo a cargo del embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, cuando ante el Consejo de Seguridad el 25 de octubre desnudó la duplicidad soviética al publicar la fotografía de un emplazamiento de misiles en Cuba, tomada por aviones espía norteamericanos. El concepto de momento Stevenson ha ingresado a la memoria histórica en celebración de su victoria sobre el pérfido enemigo que buscaba destruirnos. Como un mero ejercicio intelectual, imaginemos cómo sería visto el momento Stevenson por un hipotético observador extraterrestre, llamémoslo marciano, y supongámoslo libre de los sistemas doctrinarios o ideológicos de nuestro planeta. Marciano notaría seguramente que no hay un momento Khrushchev en la historia, un momento en el que el primer soviético Nikita Khrushchev o su embajador en la ONU revelaran con dramatismo fotografías de los misiles Júpiter emplazados en Turquía en 1961 y 1962, o el desafiante traspaso de los misiles a los militares turcos con pompas y ceremonias justo cuando se veía venir el momento más peligroso de la historia humana. Reflexionando sobre esta diferencia, Marciano debería recordar que los misiles Júpiter eran solo un pequeño elemento de una amenaza bastante mayor contra Rusia, y que Rusia había sido invadida y casi destruida repetidas veces en el último medio siglo, dos de ellas por la recientemente rearmada Alemania, cuya más rica mitad occidental estaba ahora en el seno de una alianza militar hostil dirigida por la mayor
superpotencia del mundo, y otra en 1918 por Gran Bretaña. Unas notas. Raymond Garford, Reflection on the Cuba Missile Crisis, Brookings Institute, 1987, página 37, 83, 86, 89. El énfasis es suyo. Las ojivas de combate siguieron bajo el control de Estados Unidos, desde luego. Estados Unidos y sus aliados, y podría observar que no había claro ningún peligro de que Rusia invadiera Turquía, ni ninguna campaña terrorista o guerra económica a gran escala de Rusia en contra de Turquía, ni cualquier flaco equivalente de las acciones criminales que la administración Kennedy llevaba a cabo contra Cuba en ese tiempo. A pesar de todo esto, únicamente el momento Stevenson existe en los anales de la historia. Marciano sin duda captaría cómo esta distinción refleja el equilibrio del poder en el mundo. A lo mejor recordaría también un principio que dista poco de ser un universal histórico de la cultura intelectual. Nosotros somos buenos, quienes quiera que seamos nosotros, y ellos son malos. Si se atreviesen en nuestro camino, así pues la simetría radical tiene perfecto sentido dentro del marco de la doctrina instituida. Los contornos de la simetría se definen aún más cuando examinamos el ocasional intento por mitigar las culpas. El delito de los rusos en Cuba fue la clandestinidad, mientras que Estados Unidos cercó a Rusia con armas ofensivas letales de manera totalmente abierta. Eso es cierto. El amo del mundo no solo no necesita enmascarar sus intenciones, sino que prefiere pregonarlas, a fin de no perder credibilidad. La subordinación del sistema ideológico al poder asegura que prácticamente cualquier acción, el terrorismo internacional como en Cuba, la agresión manifiesta como en Vietnam del Sur en la misma época, la participación en matanzas para destruir al único partido en masas, como en Vietnam del Sur e Indonesia, y muchas otras, se relega al olvido o se convierte en un acto de legítima defensa o de generosidad que tal vez se salió de tu cauce. El principal investigador académico del gobierno de Estados Unidos reconoció que el único partido de masas en Vietnam del Sur era el Frente de la Liberación Nacional y que Estados Unidos debía apelar a la violencia para destruirlo. Véase Douglas Pike, Viet Cong MIT 1966 en Indonesia. El principal objetivo de la enorme matanza apoyada por Estados Unidos en 1965 era el PKI, que desarrolló, es una nota, una base de masas entre el campesinado mediante su vigorosa defensa de los intereses de los pobres. Véase Harold Krush, The Army and Politics of Indonesia, Cornell, 1978, páginas 351-155, William Safire en New York Times, 6 de febrero de 2003, Adam Clymer en New York Times, 6 de febrero de 2003. La importancia de tener una historia moldeada correctamente volvió a quedar probada en febrero de 2003, cuando Colin Powell se dirigió ante el Consejo de Seguridad de la ONU para informar a sus miembros que Estados Unidos iría a la guerra, con la autorización de la ONU o sin ella. El interrogante de algunos observadores era si Powell lograría salir con su momento Stevenson. Hubo quienes pensaron que lo hizo. El columnista William Safire de New York Times saludó victoriosamente el momento Adali Stevenson de Powell, una imagen satélite de unos camiones junto a un búnker donde supuestamente se almacenaban armas químicas, y después otras sin los camiones, prueba patente de que Irak había engañado a los inspectores de la ONU trasladando las armas ilegales antes de que ellos llegaran, y de que los ladinos iraquíes habían infiltrado el grupo de inspectores, corroborando la hipótesis estadounidense de que estos no eran confiables y por lo tanto no se les podían suministrar los datos de inteligencia que Washington afirmaba poseer. Más tarde se admitió con el silencioso asentimiento de Powell que por un número de razones el lapso transcurrido entre una foto y otra, el uso incierto del lugar en cuestión, las fotografías no probaban nada. Fue uno de una serie de casos parecidos que llegaron a ser todo un torrente. Aún así se juzgó
que ese fue un momento Stevenson, por más que Adam Clymer señaló a la acusada diferencia que había entre los dos. El de Stevenson fue de verdadero temor por los misiles soviéticos, por una inminente conflagración atómica. Tal parece que no hubo temor alguno en ninguna parte por los misiles de la frontera rusa. Para el hijo de Stevenson las diferencias son todavía más agudas. Su padre había presentado ante el Consejo de Seguridad pruebas de que una superpotencia nuclear instalaba misiles en Cuba y amenazaba con descompensar el equilibrio de poder del mundo, o que desde el punto de vista de Marciano amenazaba con alterar el equilibrio de poder del mundo para que se inclinara un poco menos a favor de Washington. Además, agrega, ese momento tenía un propósito evidente: contener a la Unión Soviética y preservar la paz. Traduciendo al marciano, el momento Stevenson sí contribuyó a una contención parcial, pero de Washington, no de la Unión Soviética. Se evitó una posible invasión a Cuba, aunque la campaña de terrorismo internacional y la guerra económica de Washington se reanudaron al instante y la amenaza contra Rusia se intensificó, todo lo cual adquiere mayor significación si se mira en el contexto de los intercambios entre las superpotencias de ese entonces, a lo que ahora regresamos. Kennedy no abrigaba dudas sobre la amenaza de los misiles rusos en Cuba. En una reunión con sus consejeros de alto nivel, EXCOM, por las siglas en inglés del Comité Ejecutivo de Seguridad Nacional, dijo: es como si de repente, entre comillas, empezáramos a poner un gran número de misiles balísticos de mediano alcance en Turquía. Ahora eso sería endemoniadamente peligroso. Su consejero de Seguridad Nacional, Mike George Bundy, le respondió: bueno, ya hicimos eso, señor presidente. Sorprendido, John F. Kennedy dijo: pero eso fue hace 5 años. Uno, en realidad, durante su propio mandato. Más adelante, Kennedy expresó su preocupación de que si los hechos se divulgaban, la decisión de arriesgar una guerra en vez de acordar públicamente el retiro conjunto de misiles de Cuba y Turquía no lo haría quedar muy bien en Peoria. Es decir, la América profunda temía que la mayoría de las personas lo considerara un trueque muy justo. Unas notas. Adlai Stevenson 3 en New York Times, 7 de febrero de 2003. Véase Thomas Patterson, Cuba and the Missile Crisis en Merrill y Patterson ed. Hard Problems in American Foreign Relations. Cualquiera sea el juicio sobre las acciones de Khrushchev y Kennedy, todo el mundo debería estar de acuerdo en que la decisión de Khrushchev de enviar los misiles a Cuba fue un acto de demencia criminal, a la luz de las posibles consecuencias. Pero el colmo de la demencia sería condenar a quienes dieron la voz de alarma y criticaron agriamente a Khrushchev por proceder a pesar de los riesgos. Es una verdad trillada que las decisiones se evalúan según el abanico de posibles consecuencias, y comprendemos perfectamente esa verdad ante los actos de los enemigos oficiales, pero nos cuesta trabajo aplicarla a nosotros mismos. Abundan los ejemplos al respecto, entre ellos recientes ejercicios militares de Estados Unidos, los organismos de ayuda, los académicos y otros que dieron debido aviso de los peligros en Afganistán e Irak. Fueron ridiculizados cuando lo peor, por fortuna, no ocurrió. En un plano igual de invisibilidad moral, uno saldría a las calles cada octubre a cantar alabanzas al Kremlin y ridiculizar a los que advirtieron sobre los peligros de emplazar misiles en Cuba y se obstinaron en condenar la demencia criminal del acto. Algunos funcionarios del gobierno de Kennedy afirman que el presidente no había autorizado la invasión de Cuba. Sin embargo, el secretario de Defensa Robert Namara informó a sus colegas del gabinete el 22 de octubre de 1962 que el presidente nos ordenó preparar una invasión hace varios meses y hemos elaborado planes muy detallados, tan completos que en una semana se podía lanzar una invasión. En la conferencia del 40º aniversario, McNamara
reiteró su opinión de que Cuba tenía razón en temerle al ataque, de haber estado en el pellejo de un cubano o de un soviético y hubiera pensado igual. Lo que ocurrió y sus antecedentes nos ofrecen una nota. Ernest May y Philip Ceylon es de Kenny Tapes, Harvard, 1998, página 263. Sin lugar a dudas, una enseñanza para la crisis de hoy, entre comillas, como insistieron en decir los participantes de la conmemoración de octubre del 2002, aunque ese puede haber sido el momento más peligroso de la historia humana, no es el único caso de coqueteos con catástrofes. Además, está lejos de ser la única ilustración sobre las consecuencias imprevistas, imprevisibles del recurso o la amenaza siquiera de la fuerza, entre las muchas razones por las que la gente cuerda entiende que esta es un último recurso y que se debe probar su necesidad exhaustivamente. Otras enseñanzas tienen que ver directamente con las accidentadas relaciones de Estados Unidos y Europa, tópico que también afloró en la reunión de aniversario. La crisis de los misiles sugiere ciertas explicaciones de por qué los europeos se muestran cautelosos con la dirigencia política norteamericana, que en aquel caso no eran nacionalistas radicales de derecha, sino personajes que estaban del lado liberal y multilateral del espectro político. El destino de Europa colgaba en la balanza cuando el presidente y sus asesores decidieron rechazar el que temían que fuera a ser considerado un trueque justo, entre comillas, si se llegaba a saber, pero a Europa se la tuvo a oscuras y fue tratada con desdén. El EXCOMM, el excom de Kennedy, repudió tajantemente cualquier idea de compartir con los aliados decisiones que habrían podido conducir a la destrucción atómica de Europa Occidental, así como de Norteamérica. Escribe Franco Stiglioga, es uno de los escasos estudios sobre el tema. Kennedy dijo privadamente al secretario de Estado que los aliados tienen que acompañarnos o quedarse atrás. No podemos aceptar el veto de ninguna otra potencia. Palabras que volvieron a escucharse 40 años más tarde de labios de Bush y Powell. El comandante estadounidense de la OTAN puso a la Fuerza Aérea de la Alianza en alerta sin consultar con Europa. El principal aliado de Kennedy, el primer ministro británico Harold Macmillan, confesó a sus subordinados que las acciones de Kennedy corrían rumbo a la guerra, pero que él no podía hacer nada para detenerla, solo sabía lo que podía conocer a través de la inteligencia británica. En una discusión interna en plena crisis, un alto consejero de Kennedy expresó la percepción de Washington sobre la relación especial USUK. Gran Bretaña actuará como nuestro lugarteniente. La palabra de moda es socio. McGregor Bundy sugirió hacer un esfuerzo por alentar a los europeos a que sientan que hacen parte de eso. Sientan que saben, pero solo para mantenerlos tranquilos. Los europeos son incapaces del enfoque racional y lógico de quienes toman las decisiones en América, precisó su asesor Robert Comer. Si los líderes europeos descubrieran lo que estaba pasando, agregó Bundy, podría haber ruido diciendo que si ellos pueden vivir con los misiles balísticos de mediano alcance soviéticos, porque nosotros no. Palabra ruido implicaba un clamor disonante sin inteligencia, añade Costiglioga. Muchos europeos tal vez no estarían muy contentos con la importancia dada a su supervivencia. Por más que respetados comentaristas estadounidenses aseguren que su renuencia a acompañarnos en un siglo de antinorteamericanismo paranoico, ignorancia y avaricia y otras deficiencias culturales. El terrorismo internacional acapara titulares de prensa por los días en que se celebraba la conferencia conmemoratoria, al igual que la supuesta nueva doctrina de Washington sobre cambio de régimen, pero poco del nuevo tiene. La crisis de los misiles de Cuba fue el producto directo de una campaña de terrorismo internacional dirigida a un cambio de régimen forzoso. Frank Costiglioga en Política del 140 y Primavera de 1995, Costiglioga en Thomas Patterson Kennedy Quest for Victory Oxford 1989,
El alto consejero no plenamente identificado puede ser Dan Ashton o Mike Mansfield. El historiador Thomas Patterson concluye muy plausiblemente que los orígenes de la crisis de octubre de 1962 se remonta en gran parte a la campaña coordinada por Estados Unidos para aplastar la revolución cubana por medio de la violencia y la guerra económica. Podremos comprender mejor las actuales implicaciones al examinar la evolución de aquella crisis y los principios rectores que dieron paso a las políticas. Terrorismo internacional y cambio de régimen en Cuba. La dictadura de Batista fue derrocada en enero de 1959 por las tropas guerrilleras de Castro. Ya en marzo el Consejo Nacional de Seguridad CNS contemplaba maneras de propiciar un cambio de régimen. En mayo la CIA empezaba a armar guerrillas en Cuba. En el invierno de 1959-1960 hubo un incremento significativo de bombardeos y ataques incendiarios orquestados por la CIA y piloteados por cubanos exiliados desde bases en Estados Unidos. No es necesario detenernos en lo que Estados Unidos o sus satélites harían en iguales circunstancias. Cuba, empero, no respondió con acciones violentas de venganza o disuasión en territorio estadounidense. En cambio, siguió el procedimiento señalado en el derecho internacional en julio de 1960. Cuba pidió ayuda a la ONU presentando ante el Consejo de Seguridad el registro de unos 20 bombardeos, incluyendo los nombres de los pilotos, los números de matrícula de los aviones, bombas que no explotaron y otros detalles específicos y protestando por los daños y el número de bajas de consideración. Patterson, Cuba and the Missile Crisis, Morris Morley, Imperial State and Revolution, Cambridge, 1987, véase Daniel Ganser, Reflex, Gamble University Press of the South 2000 y Mark Street Managing the Counter-Revolution, Ohio 2000, página 216, sobre la petición de Cuba a la ONU, véase Ganser. Los números de matrícula de los aviones, las bombas que no explotaron y otros detalles específicos y protestando por los daños y el número de bajas de consideración. Hizo un llamado por la resolución del conflicto a través de canales diplomáticos. El embajador estadounidense Henry Cabot Lodge respondió garantizando que Estados Unidos no abriga intenciones de agresión contra Cuba. 4 meses antes, en marzo de 1960, su gobierno había tomado en secreto la decisión formal de derrocar el gobierno de Castro y los preparativos de la invasión de Bahía Cochinos estaban muy adelantados. Washington temía que los cubanos intentaran defenderse. Por tal motivo, Allen Dulles, jefe de la CIA, instó a los británicos a no suministrar armas a Cuba. Su principal razón, como informó a Londres el embajador británico, era que eso podría llevar a los cubanos a solicitar armas soviéticas o del bloque soviético, un paso que tendría tremendos efectos, recalcaba Dulles, al permitirle a Washington mostrar a Cuba como una amenaza de seguridad para el hemisferio. Según el guión, que también había funcionado en el caso de Guatemala, Dulles se refería al exitoso derrumbamiento por parte de Washington del primer experimento democrático de Guatemala, una tregua de 10 años de esperanza y progreso muy temida por Washington por el tremendo apoyo popular detectado por la inteligencia estadounidense y el efecto demostrativo de medidas económicas y sociales en beneficio de la inmensa mayoría. La amenaza soviética se invocó reiteradamente, sustentada por el pedido de armas que Guatemala hizo al bloque soviético luego de que Estados Unidos amenazara con un ataque y cortara otras fuentes de suministro. El resultado fue medio siglo de horrores, peor aún que la tiranía respaldada por Estados Unidos que había existido antes. Para Cuba, las intrigas diseñadas por las palomas de línea blanda se asemejaban a las del jefe de la CIA. Bueno, ahí hay unas notas. Programa de acciones encubiertas contra el régimen de Castro, 16 de marzo de 1960. Telegrama británico número 2455, 24 de noviembre de 1959, véase capítulo 3, nota 26.
Tras advertir al presidente Kennedy sobre las inevitables secuelas diplomáticas y políticas de la proyectada invasión de Cuba por un ejército apadrinado, Arthur Schwarzenegger sugería que intentara atrapar a Castro en algún acto que diera un pretexto para la invasión. Uno se puede imaginar una operación negra, digamos en Haití, que con el tiempo tentara a Castro a mandar unos cuantos botes con tropas a una playa haitiana, en lo que se podría pintar como un intento por derrocar el régimen de Haití, y así la cuestión moral se enturbiaría y la campaña antiestadounidense quedaría coja desde el principio. El régimen aludido es el del sanguinario dictador Papa Doc Duvalier, que contaba con el apoyo de Estados Unidos con algunas reservas, de modo que un intento por ayudar a los haitianos a derrocarlos sería un acto criminal. El plan de marzo de 1990 de Eisenhower apuntaba al derrocamiento de Castro a favor de un régimen más entregado a los verdaderos intereses del pueblo cubano y más aceptable para Estados Unidos, y contemplaba ayuda a las operaciones militares en la isla y el desarrollo de una adecuada fuerza paramilitar fuera de Cuba. La inteligencia informaba que el apoyo popular de Castro era muy extendido, pero Estados Unidos se encargaría de precisar los verdaderos intereses del pueblo cubano. El cambio de régimen se llevaría a cabo en tal forma que se evitara toda apariencia de una intervención estadounidense, debido a la esperada reacción de América Latina y a problemas de manejo doctrinario en casa. La invasión de Bahía Cochinos vino un año después, en abril de 1961, tras la toma de posesión de Kennedy. Fue autorizada en medio de una atmósfera de histeria sobre Cuba en la Casa Blanca, como testificó después Robert McNamara ante el Comité Schultz del Senado. En la primera reunión del gabinete, luego del fracaso de la invasión, el ambiente era casi salvaje. Hay una nota, Arthur Schlesinger memorando al presidente 11 de febrero de 1961. Según comentó en privado, Chester Goebbels, había una reacción casi frenética pidiendo un programa de acción. En una reunión del CNS, 2 días más tarde, Goebbels encontró que el ambiente era casi emocional y le impresionó la gran falta de integridad moral reinante. El estado de ánimo se vio reflejado en los discursos públicos de Kennedy. Las sociedades apoltronadas, consentidas, blandas, están a punto de ser barridas con los escombros de la historia. Solo las fuertes tienen posibilidad de sobrevivir, le dijo al país, tocando un tema al que le sacarían buen provecho los reaganistas durante sus propias guerras de terror. Kennedy era consciente de que los aliados nos creen un poquito locos en lo que toca a Cuba, percepción que ha perdurado hasta el presente. Kennedy puso en marcha un embargo asfixiante que difícilmente podía aguantar un pequeño país convertido en colonia virtual de Estados Unidos. En los 60 años que siguieron a su liberación de España, también mandó intensificar la campaña terrorista. Entre comillas, le pidió a su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, que dirigiera el grupo de alto nivel de agencias del Estado que supervisarían la Operación Mangosta, un programa de operaciones paramilitares, guerra económica y sabotaje que lanzó a finales de 1961 para infligir los terrores de la tierra a Fidel Castro y, en términos más prosaicos, derribarlo. Unas notas. Thomas Patterson en Patterson y otros, eds. Kennedy Squares para los textos completos, véase Mark White, de Kennedy and Cuba, Ivan D. 2001, página 37 y siguiente. May y Sally Coe, eds. de Kennedy Tapes, página 134, 18 de octubre de 1962, durante una discusión interna sobre el uso de la fuerza en la crisis de los misiles. May y Sally Coe, eds. de Kennedy Tapes, página 9, sobre la toma del poder por Estados Unidos bajo la apariencia de la liberación. Véase Luis Pérez, The War of 1898, North Carolina, 1998. Piero Gleises, Conflicting Mission, North Carolina, 2002.
Página 16, la frase citada es de Arthur Schlesinger, refiriéndose a los objetivos de Robert Kennedy en su libro Robert Kennedy and His Times, Valentín, 1978, páginas 477 a la 80. La campaña terrorista no fue cosa de risa, escribe Jorge Domínguez en una reseña de materiales recientemente desclasificados sobre operaciones durante el mandato de Kennedy, materiales que vienen intensivamente saneados y son apenas la punta del iceberg, agrega Piero Pleijeses. La operación Mangosta fue pieza central de la política estadounidense hacia Cuba desde finales de 1961 hasta el comienzo de la crisis de los misiles en 1962. Comenta Mark White, y también fue el programa del que llegaron a pender las esperanzas de los hermanos Kennedy. Robert Kennedy informó a la CIA que el problema cubano era de prioridad absoluta para el gobierno de Estados Unidos. Todo lo demás es secundario y no deben ahorrarse tiempo. Esfuerzos o efectivos. En el intento de derrocar el régimen castrista, Edward Lansdale, jefe de Mangosta, presentó un cronograma que remataba en la revuelta pública y el derrocamiento del régimen comunista en octubre de 1962. La resolución final del programa declaraba que el éxito definitivo requerirá la decisiva intervención militar estadounidense, luego de que el terrorismo y la subversión hubieran preparado el terreno. Quedaba entendido que la intervención militar ocurriría en octubre de 1962, cuando estallara la crisis de los misiles. En febrero de 1962, el Estado Mayor Conjunto aprobó un plan más extremo que el de Schlesinger, emplear medios encubiertos para tentar o provocar a Castro o algún subordinado incontrolable a obrar en una franca reacción hostil contra Estados Unidos, reacción que a su turno produciría una justificación para que Estados Unidos no solo tome represalias, sino que destruya a Castro con rapidez, fuerza y determinación. Unas notas. Jorge Domínguez en Diplomatic History 24, número 2, primavera de 2000. Gleijeses Conflict Mission, página 402 a la 3. White de Kennedy and Cuba, página 71, 95 y siguientes, 106, 115 y siguientes. Time Warner en New York Times, 13 de octubre de 2002, citando un memorando de febrero de 1962, también citado por la AP en Boston Globe, 30 de enero de 1998. En marzo, a petición del proyecto Cuba del Departamento de Defensa del Estado Mayor Conjunto, entregó un memorando al secretario de Defensa Robert McNamara, donde se delineaban pretextos que, a juicio de ellos, suministrarían justificaciones para una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El plan se pondría en marcha si en los próximos 9-10 meses no se logra instigar una rebelión interna creíble. Pero antes de que Cuba estableciera relaciones con Rusia que pudieran involucrar directamente a la Unión Soviética, un prudente empleo del terror debe ahorrarle riesgos a quien lo perpetra. El plan de marzo consistía en construir sucesos al parecer inconexos para camuflar el objetivo final y crear la requerida impresión de un alto grado de precipitación y responsabilidad de Cuba en contra de otros países y de Estados Unidos, para poner a la Unión Americana en la aparente situación de abrigar justificadas ofensas y crear una imagen internacional de amenaza cubana contra la paz del hemisferio occidental. Entre las medidas propuestas estaba la de volar un barco norteamericano en Guantánamo para crear un incidente tipo recuerda el Mail, publicar listas de bajas en periódicos estadounidenses para causar una conveniente olada de indignación nacional, pintar las investigaciones cubanas del caso como pruebas bastante contundentes de que la nave fue atacada, desarrollar una campaña de terror del comunismo cubano en la Florida, incluso en Washington, lanzar excursiones de
incendiarios del bloque soviético para quemar cultivos de caña de los países vecinos, derribar un avión sin piloto y hacer creer que era un vuelo charter que llevaba a estudiantes universitarios de vacaciones, y otras estratagemas igualmente ingeniosas que, aunque no se ejecutaron, eran otro signo de la atmósfera frenética y salvaje que entonces imperaba. El 23 de agosto el presidente expidió el Memorando de Seguridad Nacional número 181, una directiva para fraguar una rebelión interna a ser seguida por una intervención militar estadounidense que implica planes, maniobras y movimientos de tropas y equipos de cierta magnitud por parte de Estados Unidos, de los cuales seguramente estaban enteradas Cuba y Rusia. También en agosto se intensificaron los ataques terroristas, entre ellos el ametrallamiento desde una lancha rápida de un hotel costero cubano donde se sabía que se reunirían técnicos militares soviéticos. Murieron asesinados una veintena de rusos y cubanos, ataques contra buques cargueros británicos y cubanos, contaminación de cargamentos de azúcar y otras atrocidades y sabotajes, en su mayor parte llevados a cabo por organizaciones de cubanos en el exilio con licencia a operar libremente en la Florida. Pocas semanas después sobrevino el momento más peligroso de la historia humana. Las operaciones terroristas continuaron durante lo más tenso de la crisis de los misiles. Fueron canceladas formalmente el 30 de octubre, varios días después del acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, pero aún así se siguieron efectuando. El 8 de noviembre, un equipo cubano de acciones clandestinas de sabotaje, enviado desde Estados Unidos, hizo explotar una planta industrial en Cuba, con lo cual mataron a 400 trabajadores. Según el gobierno cubano, Raymond Garford escribe que los soviéticos no podían menos de ver el atentado como un intento por echar marcha atrás en lo que para ellos, unas notas memorando al secretario de Defensa, justificación de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, TS Operación No Wars, 13 de marzo de 1962, Patterson, que Kennedy's Kherson Victory, Garford, Interfection, página 16 y siguiente, como un intento por echar marcha atrás en lo que para ellos era el asunto clave pendiente, las promesas norteamericanas de no atacar a Cuba, y concluye que esta y otras acciones revelan nuevamente que el riesgo y el peligro para ambos bandos pudieron haber sido extremos, sin quedar excluida la catástrofe. Superada la crisis, Kennedy reanudó la campaña terrorista. 10 días antes de ser asesinado, aprobó un plan de la CIA para operaciones de destrucción por fuerzas apadrinadas por Estados Unidos contra una gran refinería y depósitos petroleros, una importante central eléctrica, ingenios azucareros, puentes ferroviarios, instalaciones portuarias, así como la demolición submarina de muelles y naves. El día en que murió Kennedy se daba inicio a un complot para matar a Castro. La campaña se canceló en 1965, pero uno de los primeros actos de gobierno de Nixon en 1969 fue instruir a la CIA para que redoblara las acciones encubiertas contra Cuba. De especial interés son las percepciones de los estrategas. En su reseña de documentos sobre el terror de la era Kennedy recién sacados a la luz, Domínguez comenta que apenas una vez en esas casi 1000 páginas de documentación, un oficial estadounidense levanta algo así como una tenue objeción moral ante el terrorismo auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Un miembro del personal del CNS indicó que se podría provocar una reacción de los rusos y que las incursiones que corren al azar y matan inocentes podrían significar mala prensa en algunos países amigos. Similares actitudes prevalecen a lo largo de las discusiones internas, como cuando Robert Kennedy advierte que una invasión de gran envergadura a Cuba mataría una cantidad terrible de personas. Eso nos pondría en un terrible aprieto. Bueno, hay unas notas
Gardov y Bit, páginas 78, 79, 108 y 9. Memorando del 12 de noviembre de 1962, citado por Clay Hesses en Conflict Mission, página 25, Garford Reflection, páginas 91 y 98, Domínguez en Diplomatic History, My Hysterical Aids de Kenny Tapes, página 66.